Ahora hablaremos sobre la organización del documento. Las capas y las clases de diseño se utilizan principalmente para la organización y el control de visibilidad. Las diferencias entre una clase y una capa son que las clases se usan para el qué y las capas se usan para el dónde. Por ejemplo, podemos pensar en una capa de diseño como el piso de un edificio donde todo lo que está en este piso está en una capa de diseño en particular. Y las clases se usan para diferenciar los objetos que pueden estar en este piso, como ser las puertas, las ventanas o los muebles. Así que revisemos las clases. Todos los documentos, al abrirse, tienen dos clases por defecto, la clase ninguno y la clase cota. La clase ninguno es la clase predeterminada. Esta está en cada archivo. Usaremos la clase ninguno cuando no necesitemos un control específico, ya sea de visibilidad o de atributos a través de una clase especificada. Realmente nunca deberíamos desactivar esta clase, y esta siempre debe estar activada, ya que muchos objetos estándar en el software utilizarán esta clase para sus componentes básicos. Algunos objetos se clasifican automáticamente. Por ejemplo, el más común sería las cotas. Como mencioné antes, siempre hay una clase de cotas. Cualquier cota que dibujemos entrará automáticamente en esta clase. Siempre hay una clase activa en el archivo. Podemos cambiar esto en la barra de visualización y esto controlará la clase en la que se colocan los objetos cuando los creamos. Si deseamos cambiar la clase de un objeto una vez que ya ha sido creado, simplemente seleccionamos el objeto, vamos a la paleta de información de objeto y elegimos la clase del menú emergente Clases. Para ver todas las clases, vamos al menú Herramientas y luego seleccionamos Organización. Esto abrirá el cuadro de diálogo de Organización. También tenemos una paleta llamada Paleta de Navegación, que es esencialmente una versión en miniatura del cuadro de diálogo de Organización. Aquí podemos agregar nuevas clases. Solo hacemos clic en el botón Nuevo en la parte inferior, le damos un nombre y asignamos unos atributos por clase. Aquí vemos que podemos establecer un relleno, un lápiz, una opacidad y varios otros atributos. Si deseamos que los objetos utilicen la configuración del atributo de clase, además de configurar los ajustes de atributo de clase, aquí también debemos asegurarnos de que el objeto esté configurado para usar los atributos de clase. Esto lo vemos en la paleta de atributos. Solo cambiamos el atributo deseado a estilo de clase. Ahora, hablemos sobre las capas de diseño. Normalmente cuando decimos capas, nos referimos a las capas de diseño. También hay capas de hoja. Las capas de hoja se crean para la presentación del proyecto. Estos se tratarán más a detalle en otras guías de introducción. Al igual que con los objetos en las clases, todos los objetos se colocan en una capa de diseño y siempre será en la capa de diseño que esté activa. Podemos mover o cambiar de una capa a otra de la misma manera que lo hacemos con las clases. Simplemente seleccionamos el objeto y vamos a la paleta de información de objeto y elegimos una nueva capa a la que queremos enviar este objeto desde el menú emergente Capas de diseño. También podemos editar y crear nuevas capas de diseños a través del cuadro de diálogo de organización en el menú Herramientas. Las capas de diseño tienen varias configuraciones, como ser escala, elevación o configuración de opacidad, etc. Estos serán explicados en detalle en otras guías. Entonces ahora vamos a ver el orden de apilado. Hay dos tipos de orden de apilado. El primero sería el orden de apilado de objetos y el segundo sería el de capas. Comenzaré con el orden de apilado en los objetos. Los objetos tienen un orden de apilamiento en cada capa. El primer objeto creado está en la parte posterior, o atrás si se quiere, y el objeto más reciente estará al frente o en la parte superior. Los comandos enviar sirven para enviar objetos hacia adelante o hacia atrás.
Los comandos enviar al frente y enviar al fondo enviarán los objetos al frente o a la parte posterior en su capa de diseño. El orden de apilado se aplica a todos los objetos 2D y 3D siempre y cuando estén en una vista de superior plano. Sin embargo, si cambiamos a cualquier otra vista 3D en este caso, los objetos aparecerán donde se encuentran en el espacio 3D y omitirán su orden de apilamiento 2D. Esto específicamente para los objetos 3D. Los objetos que sean 2D aún mantendrán su orden de apilamiento. Ahora veremos el apilamiento de las capas de diseño. Las capas de diseño se apilan como hojas de papel. La primera capa siempre está en la parte superior. Si tenemos objetos en diferentes capas, el objeto en la capa superior siempre estará encima de los otros objetos. Como podemos ver, incluso si enviamos un objeto al frente, sigue apilado debajo del objeto que está en la capa apilada más arriba. Entonces, ahora veamos las visibilidades. Podemos usar tanto clases como capas de diseño para controlar la visibilidad de los objetos. Si volvemos al cuadro de diálogo de organización, podemos ver que hay 3 configuraciones de visibilidad. Está la opción de visible, la opción de gris y la opción de invisible. Estas configuraciones se aplican tanto para las capas como para las clases. Aquí tenemos un plano básico, por ejemplo. Hay 2 pisos que están en 2 capas separadas y hay algunos objetos en diferentes clases. Primero, voy a establecer el segundo piso en grises y como podemos ver, todos los objetos en el segundo piso de este edificio ahora se muestran agrisados. También podemos apagarlos completamente, simplemente cambiando la configuración a invisible. Ahora vemos que todos los muebles en el primer piso están en la clase muebles. Estoy listo para configurarlos en invisibles. Esto apaga todos los objetos muebles que estén en esa clase. Además del control de visibilidad individual para la clase o para la capa de diseño, también hay controles generales entre las clases y capas. Estos incluyen, por ejemplo, activo solamente, lo que me permite ver y modificar solo los objetos que están en la clase activa o en la capa de diseño activa. Tenemos también agrisar otros. Esta opción todavía muestra objetos en otras clases visibles o en otras capas visibles, pero están en gris. Sin embargo, aún podemos modificar objetos en la clase activa y en la capa de diseño activa. La siguiente opción es agrisar, ajustar otras. Esta es similar a la anterior, excepto que también podrá ajustar a estos objetos grises. A continuación, se muestra mostrar otros. Esta opción le permitirá ver todos los objetos en clases visibles o en capas de diseño visibles. Sin embargo, solo podremos modificar objetos en la clase activa o en la capa de diseño activa. Luego tenemos mostrar, ajustar otros. Es muy similar a agrisar y ajustar otros. Esencialmente podrá ver todos los objetos y ajustar a esos objetos, o sea, hacernos snap, pero solo podemos interactuar y modificar objetos en la clase activa o en la capa de diseño activa. A continuación tenemos mostrar, ajustar y modificar otros. Esta opción le permitirá ver todos los objetos en todas las clases visibles y en todas las capas visibles. También podemos modificar e interactuar con esos objetos. La configuración típica para las clases siempre deberían estar configuradas en mostrar, ajustar y modificar otras. En cambio, las capas de diseño siempre están configuradas automáticamente para agrisar y ajustar otras. Cambiaremos la configuración para limitar rápidamente lo que podemos ver o modificar para facilitar el trabajo. Normalmente desearemos mantener estas opciones de capa configuradas en un modo que solo nos permita modificar objetos en la capa de diseño activa. Esto ayuda a aislar los objetos en los que estamos trabajando. Las opciones de clase normalmente deberían configurarse para mostrar, ajustar y modificar otras. Es común trabajar con objetos que estén en múltiples clases al mismo tiempo. Además, hay objetos de contenedor
que tienen subobjetos dentro de sí que pueden estar en múltiples clases. Revisaremos este tipo de objetos en el próximo video. Pero usar, ajustar y modificar otros es realmente la única manera de ver e interactuar con este tipo de objetos. El consejo final que quiero mencionar es que si alguna vez nos encontramos con una situación en la que no podemos seleccionar o interactuar con un objeto y no estamos seguros de por qué, casi siempre es una configuración de opciones de clase o también con opciones de capa. La forma más fácil de solucionar esto es hacer clic con el botón derecho o clic secundario y hay una opción que se llama forzar selección. Esto cambiará cualquier configuración que sea necesaria para hacer que ese objeto sea seleccionable. Generalmente esto cambiará su clase activa o su capa activa. En el siguiente video veremos los diferentes tipos de objetos que tiene Vectorworks.